Advertencia, el contenido de este podcast es políticamente incorrecto y ofensivo para relativistas. Esto es Pisando Callos, un espacio donde abordaremos de una forma un poquito más seria algunos temas políticos, económicos y sociales que surgen en reuniones de amigos, grupos de WhatsApp, comentarios de Facebook, riñas en X. Aquí ampliaremos tu horizonte para que tomes acción junto a nosotros. Bienvenido. Para la mayoría de latinoamericanos que rondan los 45 años, la palabra neoliberalismo siempre les recuerda a una de las épocas más duras o difíciles de su vida. Esto debido a que el neoliberalismo llegó a muchos países durante las décadas de los años 80, 90 e inicios de los 2000. En el caso particular de Guatemala, quiero contarles que nuestra experiencia neoliberal la tuvimos entre 1996 y el año 2000, con el gobierno del presidente Álvaro Enrique Arzú Irigoyen. Un presidente que la gente lo recuerda principalmente por su tendencia a las privatizaciones mal hechas. La verdad es que es uno de los gobiernos que más ha impactado al pueblo guatemalteco porque se destacó en cuanto a sus políticas en materia económica, nuevamente la privatización de empresas estatales y un auge en materia económico más o menos deseable en aquella época. Y al igual que Guatemala, Bolivia también tuvo su experiencia neoliberal. ¿No es así, David? Bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, llegó el neoliberalismo aquí a Bolivia. Con este presidente se buscaba estabilizar la economía tras la hiperinflación de los 80s, con medidas como liberalización de la economía, es decir, apertura de mercados, reducción de aranceles, eliminación de controles de precios, también la privatización de las empresas estatales, aquí en Bolivia como es YPFB, ENDE, la reducción también del gasto público en áreas como la educación, la salud, flexibilización laboral, debilitamiento de las leyes laborales para facilitar el despido de trabajadores y reducir costos para las empresas. Y esto pues causó crisis económica, intromisión también de entes internacionales, debilitamiento del Estado. Esto también generó bastante rechazo de los bolivianos, causando desigualdad y pobreza, pérdida de soberanía en muchos casos. Y esto pues que fue como un caldo de cultivo, ¿no? Para que emerjan los movimientos sociales y surja también el líder bastante conocido por muchos que es Evo Morales y que llegó al poder el 2006 con un discurso bastante antineoliberal. Pero, ¿qué es el neoliberalismo y por qué los gobiernos de izquierda como el del expresidente Evo Morales las usó? Suena todo bastante contradictorio, ¿no? Bueno, y este es el tema de hoy. ¿Por qué gobiernos de izquierda hacen políticas neoliberales? El tema de hoy es bastante controvertido, David, sobre todo porque las políticas neoliberales y el consenso de Washington en América Latina son muy complejas por su propia naturaleza. Vamos a desglosar en este episodio qué son, cómo se han aplicado y por qué generan tanto debate hasta la actualidad. La verdad es que en Guatemala se sigue debatiendo sobre las políticas aplicadas en aquella época en el gobierno de Arzú y me imagino sucede igual en Bolivia, ¿no? La gente cuando llega un gobernante con tendencias similares, siempre, creo yo, utiliza a estos dos gobernantes como la varita hacia dónde medir, ¿no? Eh, digamos, qué tan apegadas a ese tipo de políticas están las nuevas que están haciendo y viceversa.
Exacto, Gabriel. Nuestros países se parecen mucho, siempre lo decimos en este podcast, pero ¿nos podrías dar tal vez, Gabriel, alguna breve explicación de lo que es el Consenso de Washington? Desde luego, el Consenso de Washington es un conjunto de 10 recomendaciones de políticas económicas que surgieron en los años 90. De hecho, el primero en acuñar el término Consenso de Washington fue el economista John Williamson. Y bueno, básicamente eran recomendaciones que fueron bien vistas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Políticas vistas como viables y sostenibles para los países y así lograr traer aparentes mejoras económicas. De hecho, pues se concentraban en disciplina fiscal responsable, vamos a decirlo así, la liberalización, entre comillas, del comercio y, desde luego, las privatizaciones de empresas estatales, entre otros puntos. Aquí podríamos ir matizando varias cosas, ¿no? Una disciplina fiscal más o menos flexible para el ciudadano, aunque no del todo, una liberalización parcial, no total del comercio, y en una serie de privatizaciones muy mal hechas. Y desde esta tribuna nosotros lo señalamos. Así es, por ejemplo, la tan llamada privatización de empresas estatales fue en realidad una práctica de capitalismo de amigotes, es decir, que regalaron a los amigos del gobierno las empresas. No fue una privatización realmente, ¿no? Y la liberación del comercio tampoco fue como tal, sino solo fueron acuerdos entre gobiernos a ver qué se vendían y qué se compraban, no dejando al ciudadano común y corriente elegir a quién venderle y a quién comprarle, sino que intervenía ahí el Estado. En realidad, pues, como hemos dicho en otro episodio de Pisando Callos sobre el neoliberalismo, es que dicen o decían ellos que el comercio es tan bueno que hay que apoyarlo, lo cual es bastante eh, contraproducente. Y estos puntos incluyen cosas como mantener un presupuesto equilibrado, priorizar el gasto en áreas clave como la salud, la educación y promover la inversión extranjera. Y por eso también se le acusa a la derecha o al liberalismo, neoliberalismo en este caso, de que son vendepatrias. Aquí se los denomina así. No sé si en Guatemala se los denomina así, pero aquí en Bolivia se les dice vendepatrias porque se les ha vendido el país a empresas extranjeras, a multinacionales con esa apertura, mala apertura al mercado. Una apertura incompleta, me atrevo a decir, David. Y es que, bueno, en resumen, ese decálogo del Consenso de Washington buscaba crear economías más abiertas y competitivas, entre comillas, pero la implementación de estas políticas ha sido muy, muy variada en América Latina. Y en efecto, en Guatemala se vivió lo mismo que tú has señalado que sucedió en Bolivia, porque acá las privatizaciones no se hicieron bajo un modelo de dación, que es lo ideal, sino que a través de un modelo de subasta pública. Y aquí, básicamente, las subastas públicas ya estaban arregladas para que los amigos de, pues, el gobierno se hicieran con las empresas estatales una vez ya privatizadas. Básicamente no había una gestión responsable y terminaron por enriquecer aún más el Estado para que éste utilizara el dinero de las privatizaciones para crear más instituciones estatales, básicamente replicando el sistema estatista. Y en efecto, acá en Guatemala se utiliza mucho el término de vendepatria, hay cánticos que hacen a la gente que tiene una visión, digamos, orientada a una buena gestión de las privatizaciones, del libre comercio, porque eso es lo que no hubo acá. Aquí hubo privatizaciones, pero no hubo apertura de mercados. Y regularmente se ha satanizado incluso la palabra privatización. Aquí te cuelgan, David, si tú dices la palabra privatización. En Guatemala está casi que vetado aquella persona que dice hay que privatizar lo público. Desgraciadamente, porque es una palabra que sí ha sido, digamos, ha sido mal empleada
cuando alguien dice que va a privatizar algo, no necesariamente lo hace bien y entonces ensucia el concepto, ensucia el término y la gente no entiende. Sí, esas políticas han sido bastante. La implementación de estas políticas ha sido bastante variada en América Latina. En Chile, por ejemplo, podríamos decir que tuvo una implementación mm, más amplia, y en países como Bolivia ha sido bastante incompleta, y es por eso que vemos resultados variados en cada país. Y ya que es un tema bastante controversial y amplio, muchos personajes como la expresidenta Cristina Kirchner siempre ha tenido sus dudas al respecto. En Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua y en muchos países siempre tienen este tema para denostar tal vez al liberalismo que hoy en día trata de levantarse, ¿no? Y sin embargo, países como Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega o Brasil con Lula y Dilma, también Colombia con Santos, por ejemplo, o Ecuador con Correa, pues básicamente han aplicado en su mayoría alguna que otra de las reformas que pertenecen al decálogo del Consenso de Washington. Y ahí tenemos a Tabaré y a Mujica en Uruguay, o Bolivia, como ha señalado al propio Evo Morales, que más o menos han llegado a aplicar más de alguna de estas reformas parciales y un tanto inútiles, hemos de decir. Acá en Guatemala, por ejemplo, hemos tenido presidentes que se han definido como socialdemócratas. En su momento tuvimos al presidente Alfonso Portillo, al presidente Álvaro Colón, que siguieron una línea de, bueno, criticar las reformas neoliberales, pero coquetear un poco con ellas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y es que sucede algo, David, la mayoría de socialistas, porque aquí hemos mencionado a la mayoría de gobernantes de izquierda que ha tenido la región, no terminan de matar al 100% al huésped. Ellos son como un parásito, ¿no? Y el dilema del parásito es que no puede como tal no puede matar el cuerpo que está habitando. Y te terminan por coadyuvar a la causa de las reformas tendientes al consenso de Washington porque necesitan seguir viviendo de la plata del ciudadano y para esto necesitan flexibilizar la economía un poco, ¿no? Desgraciadamente lo hacen pensando en sus intereses y no en los intereses de la mayoría de habitantes de nuestros países. Sí, a ver, haciendo tal vez haciendo una comparación, ¿no? O me acuerdo de que en el juego de Monopoly dice que el banco nunca puede quebrar. Y eso me recuerda también a la implementación del consenso de Washington en nuestros países, que antes de la implementación de estos 10 puntos, los países estaban en una crisis bastante dura. Entonces los países estaban quebrándose, los gobiernos estaban en una deuda enorme. Entonces, ¿qué viene a hacer el consenso de Washington o el neoliberalismo? Es rescatar a esos países, esos fracasos, esas malas prácticas o a las medidas de izquierda que han ido destruyendo los países. Y aunque parezca tal vez algo bastante contradictorio, podemos ver que a pesar de esas diferencias políticas de la izquierda y la liberalización del mercado o privatización de empresas, muchos gobiernos de izquierda han adoptado estas políticas de alguna forma para tal vez rescatar a su país que las izquierdas siempre vacían las arcas, llenan de corrupción. De hecho, has tocado un tema muy interesante y es que a pesar de las diferencias ideológicas, terminan cediendo ante alguna que otra de las consecuencias propias del consenso de Washington. Acá
El caso más reciente, te digo, es el del presidente Bernardo Arévalo, el actual presidente de Guatemala. Tras años de descuido por gobiernos de izquierda y derecha mala de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora, uno de los 2 aeropuertos en funciones de Guatemala, pues se viene y se lanza con la idea de que hay que hacer una alianza público-privada y que el sector privado tiene que entrar a trabajar en el aeropuerto. O sea, esta es una tendencia que surgiría del consenso de Washington y sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo se define como socialdemócrata progresista. ¿En qué estamos, señor presidente? Ojalá que nos escuchen este podcast y al igual que todos en la región entiendan que, bueno, básicamente estas tendencias las han aplicado tanto gobiernos de izquierda como de derecha incompleta. En su mayoría, pues se les achaca más a la derecha que a la izquierda. Sin embargo, si analizamos con lupa cada caso en particular en cada país, encontramos por ahí esos resabios de esas reformas que las terminan complementando, no del todo, pero sí algunos gobernantes de izquierda. Vamos a hablar ahora de por qué estos gobiernos han adoptado estas políticas. La primera razón es que el marxismo económico ya se ha intentado y en muchos casos no ha funcionado como se esperaría o al menos como nos lo venden, ¿no, David? Porque hemos de decir, el marxismo ha tenido un gran éxito y es enquistarse en el poder de nuestros países. Sin embargo, no genera las condiciones de prosperidad que nos venden los marxistas. Y esto es básicamente porque aplicando socialismo, aplicando la doctrina de Marx, jamás vamos a llegar a un estadio de prosperidad. Y esto hay que decirlo, lo defendemos desde esta tribuna. Ese es únicamente el marketing, como diría nuestro mentor político Alberto Mansuetti. Sin embargo, bueno, si bien esto no ha funcionado, ¿por qué se siguen aplicando? Bueno, los países que aplicaron el marxismo clásico, ese marxismo del programa mínimo del manifiesto comunista, esos 10 puntos, pero como mencionas, no siempre dieron resultados esperados, o no dan los resultados como se los vende, como decías, Gabriel. Y la gente cae redondito a toda esa propaganda de cómo se le pinta una sociedad sin clase, donde todos van a ser felices tal vez. Todo ese cielo en la tierra no pasa, no pasa. Y después de eso, pues los países entran en crisis, se endeudan demasiado, el gasto público por las nubes, inflación y hay un montón de calamidades después de que un país aplica los 10 puntos del programa mínimo del manifiesto comunista. Y de ahí vienen a pretender solucionarlo con consenso de Washington. Paradójico, ¿no? Porque, bueno, la segunda razón es que las 10 políticas del consenso de Washington no son tan liberales como podríamos llegar a pensar. En realidad, son una respuesta a los peores resultados del estatismo de los años 70, como la inflación y el mal manejo de las empresas estatales, pero no necesariamente aplicaron reformas auténticamente liberales clásicas. Ya en un anterior episodio, como bien señalaba David, nosotros hemos hablado de las diferencias entre neoliberalismo y liberalismo clásico. Los invitamos a que puedan pues ir a visitar nuestro canal en YouTube o en Spotify y no perderse ese episodio, porque ahí profundizamos mucho más en el entendimiento de por qué realmente estas reformas no fueron auténticamente liberales o no son del todo liberales. Así es, Gabriel. Entonces podemos afirmar con toda la autoridad que nuestros países no han vivido un liberalismo, el liberalismo que proponemos, que apoyamos y del que le invitamos a nuestros oyentes a ser parte y que se implemente en nuestros países, porque no lo hemos tenido. Por más que la propaganda de izquierda diga que sí, que de alguna manera, pero la verdad es que no hemos tenido en nuestros países el capitalismo liberal, el gobierno limitado, como proponemos también nosotros. La tercera razón es estratégica.
Al adoptar el consenso de Washington, las izquierdas le quitan las banderas a la oposición, dejándola desorientada y sin saber qué hacer, porque nuestra oposición en otros países es bastante funcional al gobierno de turno. Usualmente es de izquierda la oposición y la izquierda o no dice nada y la derecha mala hace propuestas estúpidas, tontas, fuera de lugar o se meten a la politiquería. Entonces no hay alguien que dé luz y está pues nuestra oposición bastante perdida en esto. De hecho, bueno, cuando nosotros hacemos siempre referencia al tema del pacto social perverso que hay en la mayoría de nuestros países, es precisamente eso, David, que vienen las izquierdas y aprueban leyes en favor del proteccionismo de empresas. Claro, bajo el discurso de no caer en el imperialismo yanqui y demás, terminan concediendo favoritismos económicos y privilegios económicos a unos pocos, propio del consenso de Washington. Y tú lo has dicho, cuando tienes a una izquierda que ofrece eso y que hace eso, ¿qué hace esa mala oposición de derecha? No, si ya le quitaron la banderita con la cual ellos podían llegar a hacerse de un caudal de votos. La cuarta razón es que el consenso de Washington es compatible con el marxismo cultural, que es prioridad número uno de la izquierda en tiempos actuales. De hecho, con referencia al tema de esta alianza público-privada que se lanza el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, de hecho, haciendo referencia a esta alianza público-privada con la que se lanza el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, los empresarios empezaron a caer en el discurso ecologista, te cuento, porque empezaron a hablar de que necesitaban energías limpias. Si vamos a rescatar el aeropuerto, vamos a aplicar energías limpias y renovables. Puro marxismo cultural, ecologismo puro y duro. Y la verdad es que estas tendencias neoliberales propias de dicho consenso son afines a capturar la atención de la gente incauta a través de marxismo cultural. Se venden como políticas ecoamigables, afines incluso a algunas tendencias en cuanto a ideología de género y demás. Básicamente, sí, son compatibles con el marxismo cultural. Como decíamos al principio, ¿no? Que las medidas que propuso o propone el neoliberalismo no entra la propuesta del gobierno limitado. Por ejemplo, en el área de educación o salud, el neoliberalismo no propone una privatización de esas áreas, solo una reducción de su presupuesto. Y como decías que el consenso de Washington, Gabriel, es compatible con el marxismo cultural, entonces el gobierno sigue financiando la educación. Entonces, como el Estado tiene el poder de todavía educar a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos, pues ahí le implementa, ¿no? Como decías, el marxismo cultural, con todo el poder, con toda la fuerza que tiene el Estado y también los recursos económicos que tiene. Entonces, por eso es una de las razones que nosotros estamos en contra del consenso de Washington. No estamos de acuerdo, mejor, ¿no? Nosotros proponemos unas medidas aún más radicales, como es el liberalismo clásico. Y estas políticas neoliberales no están exentas de críticas. Muchos argumentan que no han resuelto los problemas fundamentales y tienen mucha razón, y que en algunos casos están exacerbados las desigualdades, y es una de las duras críticas de la izquierda, pero nosotros proponemos de que sí se puede, ya que además tampoco estamos tan en contra de las desigualdades, porque es natural, todos somos diferentes, con diferentes capacidades, y eso también es parte del debate actual, ¿no? Las desigualdades. Y ojo, porque hay quienes dicen que esas reformas parciales e incompletas son un mal necesario, esto viene siempre de la derecha incompleta,
pero que son un mal necesario para estabilizar economías que estaban al borde del colapso, David. De hecho, pues bueno, en cierta medida uno podría entender que tras las crisis económicas generadas por el estatismo, vinieran estas reformas a flexibilizar un poco la situación. Y en efecto, acá en Guatemala, pues las privatizaciones, aun y cuando fueron mal hechas o incompletas, pues fueron de cierto beneficio para el ciudadano. Imagínense, estimados oyentes, si estas reformas, como bien dice David, fuesen auténticamente liberales clásicas, fuesen más radicales y se convirtieran en reformas para mejorar la vida de toda la gente, no solo en Bolivia, no solo en Guatemala, sino que en México, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en América Latina, vaya. De verdad, estas reformas, si bien pudieron haber sido un mal necesario para sacar a esos países de esas economías en el colapso, pudieron haber sido mejores, David, pudieron haber sido mejores y haberse convertido en verdadera salvación para nuestra gente, pero no fueron así. Bueno, sí, lo cierto es que el debate sigue abierto y es muy complejo, pero nosotros no nos limitamos simplemente a tratar estos temas, a dar una opinión al respecto, sino que nosotros nos dedicamos a dar una propuesta y mostrarle el camino por el cual debemos seguir para una verdadera liberalización del mercado, una verdadera liberalización de la mano de obra, una verdadera privatización, un capitalismo liberal, un capitalismo para todos, no solo para los ricos, sino para todos. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Creo que es importante reconocer que no hay soluciones que sean fáciles, al menos las reformas que nosotros proponemos, estamos muy conscientes de que representan un reto principalmente ideológico porque son radicales, pero son necesarias y el que la gente lo acepte va a ser un verdadero desafío, ¿no? Pero un desafío interesante que estamos dispuestos a liberar a través de este tipo de espacios. Y bueno, las políticas deben adaptarse a la realidad del país, a las necesidades verdaderas que tiene la gente y ser implementadas, eh, sí, con el cuidado de no caer en la ineficiencia, de no caer en hacer cosas a medias, de no ser incompletas y de llevar a cabo un proceso político congruente con lo que la gente necesita. Necesitamos que esas reformas vengan y sean radicales, auténticamente liberales y aplicarlas de shock para traer verdadera prosperidad y riqueza para nuestra gente. Bueno, Gabriel, hemos cubierto mucho por hoy. Ha sido un episodio bastante bueno y vamos a explicar tal vez en el próximo episodio en qué consisten las propuestas que hemos estado hablando en este episodio. Hemos hablado hoy desde el origen y el contenido del Consenso de Washington hasta su implementación, las razones detrás de su adopción, y esperamos que este episodio les haya dado una visión más clara de este tema tan complejo. Por eso mismo, estimados amigos, queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Pisando Callos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos presentes ya desde hace algunas semanas también en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar los episodios anteriores. Y no se olvide de darnos un like, de compartir y de dejarnos sus comentarios, nos interesa saber su opinión. Les agradecemos por todo el tiempo invertido en su formación política. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima. Podcast basado en el libro Pisando Callos del Dr. Alberto Mansueto.